El aire de la antigua Roma. A ver qué pasó, amigo. Roma fue una de las civilizaciones más influyentes y poderosas de la historia, cuya existencia abarcó más de 1000 años, desde su fundación legendaria en el 753 a.C., hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. Ubicada en la península itálica, Roma comenzó como un pequeño asentamiento a orillas del río Tíber y se expandió hasta convertirse en el corazón de un vasto imperio que abarcaba Europa, el norte de África y parte de Asia. Hace tiempo que no traigo un video. Mucha gente dicen que piensan en el Imperio Romano una vez por semana, una vez por día. ¿Saben qué me pasa con el Imperio Romano? No sé tanto del Imperio Romano. Entonces como que nunca pienso en el Imperio Romano. ¿En qué pienso? ¿Cuál es mi Imperio Romano? Que pensaré una vez por semana toda la mi vida. Tipo algo así del pasado. ¿Yo saben en qué pienso mucho? En la época colonial de Argentina. Como que digo, qué loco que Buenos Aires eran 3 casas locas, amigo. Qué loco era la pulpería. Qué loco tipo... Como que pienso mucho en eso. Ese es mi Imperio Romano, creo yo. Así, por lo que sean bienvenidos al iceberg de la antigua Roma, donde veremos datos oscuros, su historia, y nos adentraremos más en los efectos que tuvo en la humanidad como la conocemos a día de hoy. Sin mucho más que decir, esto es Historias del Búho, y este es el nivel 1. Realmente, mi idea con este video era hablar sobre la mitología romana, como lo hice con la griega hace ya un tiempo. Sin embargo, las creencias romanas más antiguas eran un conjunto de simples rituales y relatos de dioses que copulaban entre ellos y que ayudaban a la gente, pero prácticamente no tenían relatos ni aventuras como otras mitologías, o por lo menos, no nos han llegado, y se han perdido con el tiempo. La influencia griega fue particularmente significativa, ya que los romanos adoptaron muchos de sus dioses, dándoles nuevos nombres y adaptándolos a su propia cosmovisión, por lo que básicamente, es un tipo de copia de la mitología griega. Ahora vamos con el origen de la antigua Roma. Los romanos eran como los griegos, pero menos inteligentes. Siento como que los griegos no eran tan fuertes, pero eran muy inteligentes, y los romanos no eran inteligentes, pero eran muy fuertes. Según la tradición romana, su fundación se remonta al 21 de abril del 750. Y como en ese momento, no es, o sea, ten en cuenta que antes de la Ilustración, es decir, siglo XVIII, por esos lugares, se valoraba mucho más la fuerza en el ser humano que la mente. La fuerza se valoraba más que la mente. Hoy en día siento que la mente es mucho más que la fuerza. La gente valora mucho más la mente que la fuerza. Porque antes era todo muy corporal. Pero después la mente empieza a hacer cosas que le ganan a lo corporal. A ver, es un montón lo que voy a decir. Pero una bomba le gana a un cuerpo fuerte. Entonces da igual tu cuerpo fuerte. Yo tengo una bomba y la hice porque soy inteligente. Según la tradición romana, su fundación se remonta al 21 de abril del 753 a.C., cuando Rómulo y Remo, 2 hermanos gemelos descendientes del dios Marte y de la princesa Rea Silvia, fueron abandonados en el río Tíber y rescatados por una loba que los amamantó. Más tarde, fueron criados por un pastor llamado Faustulo. Al crecer, Rómulo y Remo decidieron fundar una ciudad en el lugar donde fueron rescatados, pero una disputa sobre quién la gobernaría llevó a Rómulo a ejecutar a su hermano y convertirse en el primer rey de Roma. Hay muchas versiones acerca del modo en el que Remo fue ejecutado el día en que Roma fue fundada. Algunos creen que Remo falleció al saltar por encima del muro de Rómulo, lo que fue visto como un indicio divino del destino y el poder de Roma. Otros afirman que uno de los seguidores de Rómulo ejecutó al gemelo golpeándole la cabeza con una pala. Sin embargo, la mayoría de las fuentes aseguran que Rómulo fue quien le quitó la vida a su propio hermano gemelo. Con una pala, aunque la ciudad debía su prosperidad al comercio, no sé, cortame la cabeza, años, sería la guerra la que haría a Roma una poderosa fuerza en el mundo antiguo. Las guerras con la ciudad norteafricana de Cartago, conocidas como las guerras púnicas, consolidaron el poder de Roma y ayudaron a la ciudad a crecer en riqueza y prestigio. Roma y Cartago eran rivales por el comercio del Mediterráneo occidental y, con Cartago derrotada, Roma sostuvo una dominancia casi absoluta de la región, aunque aún habían incursiones de piratas, que impidieron el completo control romano del mar. Los historiadores reconocen 3 etapas en la historia del gobierno romano. La monarquía fue la etapa fundacional de Roma, cuando la ciudad era gobernada por una serie de reyes. Según la tradición, hubo 7 reyes que combinaban funciones religiosas, militares y administrativas. Durante este tiempo, se construyó el Foro Romano, y Roma comenzó a consolidarse como un pequeño centro urbano. Seguiría la República.
Esta se basó en un sistema político en el que los ciudadanos romanos participaban a través de instituciones como el Senado y las asambleas populares. Che, pero espera, estoy en el colegio, amigo, aprendiéndome esto. ¿Qué es esto, amigo? Que viene a ver el iceberg, amigo. Quiero ver qué pasó, amigo. Quiero seguir viendo cómo mataron a las personas, a los dioses, no sé. ¿Qué mierda me está hablando? ¿Me está dando una clase de cívica? Los principales magistrados eran los cónsules, elegidos anualmente, y el poder estaba limitado por leyes y tradiciones para evitar el retorno de un rey. Llegando así al imperio, una etapa de centralización del poder en la figura del emperador. Bajo el imperio, Roma alcanzó su máxima expansión territorial, gobernando desde Gran Bretaña hasta Egipto y desde Hispania hasta Mesopotamia. Gran Sin Bretaña embargo, conquistó Roma, el imperio ¿no? enfrentó desafíos como invasiones externas, crisis económicas y divisiones internas. El Imperio Romano de Oriente, Imperio Bizantino, continuó existiendo durante casi 1000 años más, hasta la caída de Constantinopla en 1453. La caída de Constantinopla está directamente vinculada al Imperio Romano, ya que Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, que había surgido tras la división del Imperio Romano en el año 395 después de Cristo. La conquista por los otomanos marcó el fin definitivo del Imperio Romano, ya que el Imperio Bizantino era su último vestigio. Con esta caída, desapareció la continuidad política y cultural del mundo romano, que había durado más de 1000 años. Los gladiadores fueron reales y desempeñaron un papel destacado en la cultura de la antigua Roma. Eran combatientes que luchaban en espectáculos públicos, especialmente en los anfiteatros, como el famoso Coliseo de Roma. Estas luchas, que a menudo eran mortales, se convirtieron en una forma popular de entretenimiento para los romanos y simbolizaban el poder, la violencia y el control que Roma ejercía sobre sus enemigos y su sociedad. La mayoría de los gladiadores eran esclavos, prisioneros de guerra o criminales condenados. Se les obligaba a combatir como forma de castigo, pero también había hombres libres que se ofrecían voluntariamente para luchar en busca de fama, dinero o escapar de la pobreza. Tremendo. Los gladiadores exitosos podían alcanzar gran fama y admiración, incluso obteniendo riquezas. Algunos lograban su libertad tras ganar suficientes combates, recibiendo una rudis, una espada de madera que simbolizaba su liberación. Sin embargo, la mayoría vivía bajo estrictas condiciones y enfrentaba un alto riesgo de perder la vida en cada combate. Aunque Lo que pasa es que, posta, para mí es muy inchequeable, más en esta época, tener mucho KDA. Porque siento que hoy en día el KDA es muy fácil de farmearlo, porque no sé, vos usás un rifle, ponele, y te puedes ocultar y que nadie te vea y tirar un buen tiro y ser muy bueno. Pero ahí es tipo cuerpo a cuerpo, es imposible tener un KDA muy alto. O sea, creo que los KDA más altos lo tienen los arqueros. Cuerpo a cuerpo, encima venís de muchas peleas, capaz ya te rajunieron varias veces, te hicieron varios core. Imposible tener un KDA de más de 4, 5, imposible. Entonces era muy difícil, boludo, que un esclavo, o sea, para que un esclavo esté libre, capaz tiene que ganar 10 enfrentamientos. Imposible, 10 al hilo. Nada, pero tiene que ser tipo Jackie Chan, no hay chance. El movimiento era frecuente, no siempre era el resultado. Si un gladiador era derrotado, su vida quedaba en manos del público o del patrocinador del evento. El famoso gesto del pulgar hacia arriba o hacia abajo decidía si vivía o fallecía. El Coliseo romano, también conocido como el Anfiteatro Flavio, es uno de los monumentos más emblemáticos de la antigua Roma y uno de los símbolos más reconocidos del Imperio Romano. Situado en el centro de Roma, fue inaugurado en el año 80 después de Cristo. Qué locura de sociedad. Bajo el emperador Tito, aunque su construcción había comenzado por orden de su padre, Vespasiano, en 70 después de Cristo. El Coliseo fue concebido como un lugar para espectáculos públicos y eventos de entretenimiento, como luchas de gladiadores, combates con animales, representaciones de batallas navales y hasta recreaciones mitológicas. Che, está mejor que muchos estadios de Argentina, amigo. Igual hay que decir algo. Lo construyeron esclavos, amigo. Es muy fácil construir un re estadio cuando te lo construyen gratis. Eso también. No, pará, dicen Amalfitani. Para mí, Vélez tiene de los mejores estadios de Argentina. 100%. Pero hay algunos, boludo, que están en primera y están matados. Pero, ya digo, lo están construyendo de esclavos. Tipo, acá no existían los derechos. Y como que es mucha plata eso. Los derechos salen mucha plata. El Coliseo tenía un diámetro de 188 metros de largo y 156 metros de ancho, con una altura de 50 metros. Es verdad que para mí es mejor que el estadio de Boca. O sea, estructuralmente, o sea, está completo. Podía albergar entre 50.000 y 80.000 espectadores. Estamos en el nivel 2.
La venatio era un espectáculo de la antigua Roma en el que gladiadores especializados o prisioneros enfrentaban animales exóticos traídos de las provincias del imperio, como leones, tigres, leopardos, elefantes, osos, cocodrilos, Un oso, avestruces y guacho. rinocerontes. ¿Cómo te enfrentas a un oso con una espada? Diseñada para entretener al público y demostrar el poder de Roma sobre la naturaleza, estas cacerías incluían combates entre animales, escenas mitológicas y ejecuciones públicas. Esto es una locura. Porque vos, por ejemplo, cuando vas a ver UFC, sabés que no se va a morir la otra persona. Como que está todo, tipo, hay ambulancia, todo. Amigo, la gente iba a ver cómo personas se morían, ¿entendés? Cómo mataban animales. Tipo, iban a ver, tipo, en plan de. Esto va a ser épico, papus, ¿entendés? Cómo se mataban entre sí. Tipo, un espectáculo que se maten, amigo. Era una locura, amigo. Es un montón. Qué locura ver eso en vivo y que las personas estén eufóricas en vez de que les cause rechazo en plan de ¡vamos, matalo! Y cuando se moría alguien festejaban. Es muy loco, amigo, festejar por alguien que se muera. También podían participar Literalmente era ver gore. Y hoy por ver gore te llaman loco, amigo. Increíble cómo cambia la sociedad, amigo. Qué hipocresía. Nada, un saludo. Obviamente, no banco el gore. esclavos, prisioneros de guerra o criminales, quienes eran enviados al combate como castigo, generalmente sin armas, para enfrentar un fallecimiento seguro. Los animales exóticos simbolizaban la grandeza romana. Nacimos en la época equivocada. Totalmente, amigo. Totalmente. Eso es a lo que se refiere cuando nacimos en la época equivocada. Pero la ejecución masiva y el declive de la fauna llevaron a su desaparición hacia el siglo VI después de Cristo, cuando también fueron condenadas por el cristianismo. Una naumaquia era un tipo de espectáculo público en la antigua Roma que simulaba batallas navales. Estos eventos eran representados en grandes cuerpos de agua artificiales, como lagos o recintos especiales construidos para la ocasión, o incluso en anfiteatros que se llenaban de agua para simular una batalla en el mar. Es una locura, amigo. Los participantes, generalmente prisioneros o gladiadores, se enfrentaban en embarcaciones, imitando confrontaciones navales famosas o inventadas. La primera naumaquia conocida fue la ofrecida por Julio César al pueblo de Roma en el 46 a.C. ¿Cómo tiene tanta tecnología Así en esa pues, época? las naumaquias eran espectáculos más sangrientos aún que las luchas de gladiadores. También en este caso, los combatientes eran a menudo condenados a perder la vida, sin ningún entrenamiento específico, y no auténticos gladiadores. Lo único que hizo César, creador de la naumaquia, fue trasladar el principio de este espectáculo de batallas a un decorado naval. Qué locura, amigo. O sea, ¿cómo llenas con tanta agua? ¿Cuántos baldes necesitas para llenar todo eso de agua? No, o sea, necesitas muchos esclavos, posta. Julio César fue un militar, político y dictador romano, nacido en el 100 a.C., cuya ambición y habilidades estratégicas transformaron la República Romana. A través de sus éxitos militares, especialmente en la Galia, consolidó un poder inmenso, lo que le permitió desafiar la autoridad del Senado y asumir el control absoluto. En el 49 a.C., cruzó el río Rubicón con su ejército, lo que desató una guerra civil y culminó con su victoria sobre Pompeyo y sus aliados. Luego fue nombrado dictador perpetuo, pero su creciente poder y reformas generaron temores entre los senadores, quienes lo ejecutaron en una conspiración el 15 de marzo del 44 a.C., y su fallecimiento marcó el fin de la República y el comienzo de la transición hacia el Imperio Romano, bajo el gobierno de su adoptivo hijo, Octavio Augusto. Pompeya fue una ciudad de la antigua Roma situada en la región de Campania, al sur de Italia, que quedó sepultada por la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo, junto con otras ciudades como Herculano y Estavia. Esta tragedia cubrió la ciudad bajo metros de ceniza y piedra volcánica, preservando casas, templos, frescos y los restos de sus habitantes, lo que la convierte en una cápsula del tiempo que muestra cómo era la vida cotidiana en el Imperio Romano. Redescubierta en el siglo XVIII, Pompeya es ahora uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y un recordatorio de la fuerza devastadora de la naturaleza. Pero igual, esto es una locura, amigos. Es una ciudad que erosionó un volcán y se quedó todo tapado con cenizas, tal. Amigo, una vez estaban... Y esto no se descubrió hace tanto, se descubrió capaz hace 70 años, en una de esas, tipo algo así. No más de 100 años para mí. No, bueno, puede ser 100 años, pero hace muy poco. Ten en cuenta que esto es desde el año capaz 400, 300, 200. Y se descubrió en el 1800, 1900, o sea, 1500 años después, 1600 años después. Y fue porque querían hacer una exploración minera, alguna secuencia así, y se encontraron con esto, tipo random. Tipo...
Los 5 buenos emperadores fueron una serie de gobernantes del Imperio Romano que gobernaron entre los años 96 y 180 después de Cristo y cuya administración se caracterizó por la estabilidad, la prosperidad y el liderazgo sabio. Los 5 emperadores fueron Nerva, que estabilizó el imperio al implementar reformas fiscales y adoptar a su sucesor, Trajano, asegurando una transición pacífica de poder. Trajano expandió el imperio a su máxima extensión, conquistando Dacia, actual Rumanía, y partes de Mesopotamia. También promovió grandes obras públicas, como el Foro de Trajano, y fortaleció la economía. Adriano, quien consolidó las fronteras del imperio, renunciando a algunas conquistas para enfocarse en la administración interna. Es conocido por la construcción del Muro de Adriano en Britania y por su amor al arte y la cultura griega. Antonino Pío fue uno de los más pacíficos y su reinado marcado por la prosperidad económica y la estabilidad interna. Promovió la justicia y amplió los derechos de los ciudadanos romanos. Marco Aurelio fue un emperador romano y filósofo estoico, conocido por su gobierno durante una época de desafíos militares y por su obra filosófica Meditaciones, en la que reflexionó sobre la virtud, la serenidad y la aceptación del destino. Gobernó enfrentando guerras en las fronteras del imperio, pero manteniendo una política de justicia y bienestar para sus ciudadanos. Cómodo fue un emperador romano de la dinastía Antonina, hijo de Marco Aurelio, quien gobernó entre 180 y 192 después de Cristo. Su ascenso al trono marcó el fin de la era de los 5 buenos emperadores, ya que su gobierno estuvo caracterizado por el despotismo, la extravagancia y la decadencia, en contraste con el liderazgo ético y filosófico de su padre. Cómodo es conocido por su obsesión con los juegos gladiatorios, llegando a participar personalmente en combates en el Coliseo, más arreglado que partido de River, amigo. Se proclamó como un nuevo Hércules, identificándose como un dios y promoviendo un culto a su persona. Su reinado estuvo plagado de intrigas, homicidios y corrupción, dejando gran parte del gobierno en manos de sus favoritos, mientras él se dedicaba al lujo y los espectáculos. Finalmente, su creciente tiranía y la alienación de las élites romanas llevaron a su homicidio en el año 192 después de Cristo, a manos de conspiradores liderados por su amante y un grupo de altos funcionarios. El Panteón es otro ejemplo impresionante de la arquitectura romana. Construido en el siglo II después de Cristo, este templo fue diseñado como un homenaje a todos los dioses. La característica más impresionante del Panteón es su cúpula, que es una obra maestra de la ingeniería y la construcción. ¿Cómo se crearía esto antes del año 400? Fabricada de hormigón y con un diámetro de más de 43 metros, es imposible construir esto en el año 400. Es una de las más grandes del mundo antiguo. Aliens. También es interesante notar que el Panteón ha estado en uso continuo como iglesia desde el siglo VII después de Cristo, lo que lo convierte en uno de los edificios romanos más duraderos. O sea, ¿sabes lo que me parece muy loco? Tipo, estar acá parado, tocar una de estas columnas y decir, guacho, esto lo puso un chabón, o sea, esto lo tocó un chabón hace 2000 años, ¿entendés? No tiene sentido que ahora esté tocando yo, lo tocó alguien hace 2000 años. Me vuelve loco eso. De hecho, les voy a decir otra cosa. No hay chances, creo que hay también chances, de que Jesús haya tocado eso. O sea, así. Pues Jesús estuvo en Roma. Y capaz pasó por el Panteón. Y lo tocó capaz, boludo. Estoy tocando literalmente algo que lo tocó Jesús. Es una locura. El Foro Romano era el centro de la vida pública en la antigua Roma. Fue construido en el siglo VII a.C. Y sería el lugar donde se llevaron a cabo muchos de los eventos más importantes de la ciudad. El foro era el lugar donde se encontraban los templos, las oficinas gubernamentales y los tribunales, y era el centro de la vida política y social. A lo largo de los siglos, el foro ha sido destruido y reconstruido varias veces. Jesús no salió de Israel, pero mataron los romanos, ¿o no? A ver, Jesús estuvo en Italia. Eso anda. Como si fuese tipo Luisito Comunica. Nada. Ah, ok, pero los romanos los mataron de onda. Onda, Jesús. ¿En qué países estuvo Jesús? Jesús estuvo en Israel, Palestina, Egipto, Líbano y Jordania. Mira, yo vi la película de Jesús que miraba. O sea, cuando era muy chico la vi. Creo que es La Pasión de Cristo o algo así. Y como que sentía como que era Roma, no sé por qué. Pero todavía se pueden ver muchos de los edificios y monumentos originales. El Monte Testaccio es una colina artificial ubicada en Roma, formada por fragmentos de ánforas rotas durante la época del Imperio Romano. Su nombre proviene del término latino testa, que significa fragmento de cerámica.
Este montículo, de unos 50 metros de altura y aproximadamente 1 kilómetro de circunferencia, es considerado uno de los mayores depósitos de desechos de la antigüedad. Las ánforas que componen el monte Testacio eran principalmente recipientes utilizados para transportar aceite de oliva desde las provincias romanas, como Hispania y el norte de África. Cuando se vaciaban, las ánforas no eran reutilizables debido a los residuos aceitosos que podían contaminar su contenido. En lugar de desecharlas indiscriminadamente, los romanos crearon un sistema organizado para apilarlas en capas en este lugar. Bajamos al nivel 3. Se repicó la música, amigo, ¿qué onda? El Circo Máximo fue el mayor estadio de la antigua Roma, utilizado principalmente para carreras de cuadrigas, pero también para espectáculos públicos como juegos, procesiones y eventos religiosos. Situado en el valle entre los montes Palatino y Aventino, tenía una capacidad estimada de 250.000 espectadores, convirtiéndolo en uno de los recintos más grandes jamás construidos. Su diseño incluía una pista ovalada rodeada por gradas y una espina central adornada con obeliscos y estatuas. Las Saturnales eran una festividad de la antigua Roma celebrada del 17 al 23 de diciembre en honor a Saturno, dios de la agricultura, simbolizando una edad de oro de igualdad y abundancia. Durante estos días, se suspendían las normas sociales, los esclavos eran tratados como iguales, se intercambiaban regalos, y se organizaban banquetes y juegos en un ambiente de alegría. Los negocios y tribunales cerraban, y se elegía un rey de las Saturnales para dirigir las celebraciones de forma humorística. Estas festividades influyeron en tradiciones modernas como la Navidad y el Año Nuevo. Mirá, qué loco. A la mayoría de los romanos libres se les prohibía llevar el color púrpura. En la sociedad romana, el color púrpura se asociaba con la gloria, el poder y la realeza. Igual le voy a decir algo, amigo. Imposible tener el color púrpura en esa época. O sea, no sé ni cómo hacer púrpura ahora. Imagínate en esa época, no hay chance. Por ello, el uso de una toga púrpura estaba reservado únicamente para el emperador y otros romanos de muy alto rango. Era increíblemente caro producir tinte púrpura. Todo el tinte púrpura provenía de Fenicia. Para hacer suficiente tinte para una toga, había que triturar 10.000 moluscos. Esto significaba que, libra por libra, el tinte púrpura valía aproximadamente lo mismo que el oro. Qué locura, amigo. Espartaco fue un gladiador y líder de la Tercera Guerra Servil, la mayor rebelión de esclavos en la historia de Roma. Originario de Tracia, probablemente fue un soldado en el ejército romano antes de ser capturado, vendido como esclavo y entrenado como gladiador en Capua. En el año 73 a.C., Espartaco lideró una fuga masiva de gladiadores de la escuela de gladiadores y reunió a miles de esclavos y campesinos descontentos, formando un ejército improvisado. Espartaco demostró ser un estratega brillante, logrando numerosas victorias contra las fuerzas romanas que inicialmente subestimaron el peligro. Su objetivo parece haber sido liberar a sus seguidores y escapar de Italia, aunque los detalles sobre sus intenciones no son claros. Sin embargo, tras años de lucha, su ejército fue derrotado en el 71 a.C. por las legiones romanas lideradas por Marco Licinio Craso. Espartaco murió en la batalla, y los romanos crucificaron a más de 6.000 de sus seguidores como advertencia contra futuras rebeliones. Aunque su revuelta fracasó, Espartaco se convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión y la lucha por la libertad, siendo recordado hasta la actualidad como un héroe popular. Hay una película y de esto, pero no la vi. Mira, no la sabía que era así. Qué locura, boludo. Alto respeto de ese chabón, amigo. Posta, o sea, van con mucho las personas que luchan contra la opresión, Calígula era un emperador romano del 37 al 41 después de Cristo. Este no fue un emperador normal, ya que después de 6 meses de reinado su comportamiento cambió drásticamente, volviéndose cruel y errático, ordenando campañas militares fallidas e incluso ejecutó a su propia esposa. Constantemente provocaba y humillaba al Senado, llegando a proponer a su caballo como cónsul de Roma. Se le acusaba de tener relaciones carnales con sus propias hermanas y se rumoraba que se acostaba con las esposas de sus súbditos. Con frecuencia ordenaba ejecuciones y disfrutaba viendo a gladiadores discapacitados luchar contra bestias salvajes. Su exigencia... No, a mí donde estaba muy flipado este chabón. Por eso se llamaba así el casino, en plan, muy de Las Vegas. Alto flipado, amigo. De ser tratado como un dios colmó la paciencia del pueblo, por lo que fue asesinado en una conspiración durante unos juegos públicos en el Palacio Imperial. Igual para mí no es tanto el público como tal, porque vos sos un campesino, amigo, ni te enterás lo que hace el rey. Para mí los que los terminan matando a Calígula son los mismos, el mismo Senado, ¿entendés? Que
Es como, che, le podemos matar y podemos poner a otro que nos haga mal a dos. Como que para mí no te puede hacer tanto el vivo, porque vos en todo el poder, normalmente el presidente es como que hay una cara del poder y después existe el poder, que no puede estar en la cara o no quiere estar y tal. Y siento que este chabón se comió la peli que era el poder y troleó. Calígula caminaba por un pasillo sin multitud, cuando fue acribillado repetidamente, recibiendo más de 30 cortes. Después, Igual, amigo, vivió como un rey. Lo bailado no se lo quita a nadie, amigo. Todo no el cajón, amigo. Vivió como un rey, ya está, amigo. su esposa, Milonia Cesonia, y su hija, Julia Drusila, también fueron ejecutadas para evitar venganzas o reivindicaciones de poder. Claudio fue el cuarto emperador del Imperio Romano, gobernando desde el año 41 hasta el 54 después de Cristo. Tras el homicidio de su sobrino, el emperador Calígula, Claudio ascendió al poder inesperadamente, ya que, debido a problemas físicos y de salud que algunos interpretaron como debilidad, no era considerado una amenaza política. A pesar de las dudas iniciales, Claudio fue un gobernante competente. Expandió el imperio mediante la conquista de Britania, mejoró la administración del gobierno y las finanzas, y llevó a cabo importantes obras públicas. Su vida privada estuvo marcada por escándalos, especialmente por las intrigas de sus esposas, ya que se dice que Agripina, su última esposa y sobrina, probablemente lo envenenó en el año 54 después de Cristo, para asegurar el trono a su hijo, Nerón. Mirá. Es locura cómo se sabe este chismerío. O sea, en el año 40 dijo. ¿Qué año dijo, boludo? En el año 40, ¿cómo hacemos algo del año 40? Es inchequeable, amigo, no había ni cámara, boludo. O sea, esto es algo que se pasó de boca en boca 2000 años. Nerón fue el quinto emperador romano, gobernando entre 54 y 68 después de Cristo. Conocido por su carácter excéntrico y polémico, su reinado estuvo marcado por lujos excesivos, persecuciones políticas y una supuesta falta de escrúpulos. Es famoso por acusaciones de haber provocado el gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo y tocar su lira mientras veía cómo la ciudad ardía en llamas, solo para construir la ciudad a su gusto y tener un nuevo palacio. También inició persecuciones contra los cristianos, a quienes culpó del incendio. Su obsesión por el arte y el espectáculo lo llevó a participar públicamente como actor y músico, algo escandaloso para un emperador en esa época. Finalmente, Nerón perdió el apoyo del Senado y del ejército, lo que provocó una rebelión en su contra, causando que él mismo se quitara la vida a sus 30 años. Bajamos al nivel 4. ¿Cuánto creen que vivía la gente en esa época? ¿Sienten que 30 años es mucho o poco? A ver, voy a buscar. ¿Cuánto vivía la gente en Roma? Entre 20 y 30 años. Ah, pero esperá, si eras muy picado, onda, si eras de una muy buena clase social, hasta los 60 podías vivir. 50, 60 años. Este chabón tenía que haber vivido 30 años más. Para mí, si te suicidás, perdés aura. Pará, voy a decir algo que es muy polémico. No estoy de acuerdo. No pongan esto en el video de la reacción, por favor. Porque no quiero alentar al suicidio. Para mí la gente no se tiene que suicidar. Vivir es lo más lindo que existe, amigo. Pero no perdés aura, amigo. Nah. Me refiero, Kurt Cobain no perdió aura. De hecho, capaz lo convirtió en leyenda. Pero no estoy de acuerdo con el suicidio. Yo estoy en contra del suicidio. Quiero que lo sepan eso. Estoy en contra. Listo, me suicido. Pero ¿cómo te suicidar para ganar aura? Ya voy a decir otra cosa, es otra cosa. Una cosa es suicidarte siendo Kurt Cobain, que sos una estrella del rock totalmente consagrado y sos un chad, ¿entendés? Que le pones un fin mítico a tu vida. Y otra cosa es suicidarte, tipo, siendo un gordo que juega al Terraria, amigo. Y que come Dorito todo el día, es la mayor pérdida de aura. Imagínate, tipo, o sea, es una pérdida de aura. Imagínate cuando la policía entra a tu cuarto y te vea en pelotas, todo chivado. No, es una pérdida de aura tremenda, así que no te suicides, amigo. No se suiciden, por favor se lo pido, no se suiciden, por favor. Van a perder aura si se suicidan. Como Epstein. Como Epstein. Bueno, Epstein para mí perdió aura. Pero bueno, Epstein perdió aura porque... Bueno, no quiero hablar de suicidio, amigo. Estoy hablando del iceberg de Roma. Por favor, esto el editor no lo ponga en el video, amigo. No quiero que se malinterpreten mis palabras y parecer que yo incito al suicidio. Bueno, si quieren les comento porque siento que Epstein perdió aura. ¿Por qué pisaba el palito? Una peli. Epstein para mí perdió aura porque era una persona muy poderosa. Que parece que se suicidó en Cana, ¿entendés? O sea, yo lo bancaba si se suicidaba en su isla. Como si se suicidaba en su isla era aura. Pero se suicidó en la cárcel, ahorcado, y parece que lo mataron. O sea, obviamente que es un chiste. Es un chiste todo lo que estoy diciendo, amigo. Por favor, no se suiciden. De hecho,
al revés, los quiero motivar a vivir. Hay una frase que yo la tuiteé hace poco que no puedo estar más de acuerdo con esta frase, amigo. Vivir, no importa cómo, es mejor que rendirse. Esa frase la tienen que tener en la cabeza siempre, amigo. Les juro que vivir, no importa cómo vivan, vivir es mejor que cualquier de las otras opciones. Y obviamente que parece que, se lo digo yo, que estoy en una situación súper privilegiada, que estoy acá en mi edificio en Puerto Madero, y capaz mi preocupación de la vida es que no me sale un speedrun de GTA San Andreas. Está bien, parece como, guacho, qué locura la rendición que tenés, pero tienen que pensar que esta frase la dijo Dostoyevsky. Dostoyevsky es una persona que lo estaban por matar, le cancelaron la pena de muerte y lo mandaron a un campo de concentración. Y cuando estuvo en un campo de concentración, en vez del chabón decir, guacho, me quiero matar, dijo, no, vivir. Vivir, no importa cómo, aunque esté en este campo de concentración, voy a tratar de sobrevivir porque eso es mejor que rendirme y entregarme a la muerte. Entonces, vivan, amigos, no importa cómo, siempre se puede salir adelante. Siempre se puede salir adelante. A mí muchas veces me pasa que no sé, no quiero hablar, no quiero andar más en el tema del suicidio. Pero les juro que todos ustedes tienen un potencial tremendo, amigo. Tienen un potencial tremendo. Y es un desperdicio de potencial el hecho de que se tiren para abajo. No le digo que se suiciden, pero que se tiren para abajo. Ustedes tienen que pensar siempre en lo positivo que le pueden dar al mundo, porque les juro que cada uno de ustedes le puede aportar un valor al mundo. Y el día que se mueran naturalmente, saber que aportaron un granito de arena para que el mundo sea mejor. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Que tiene que ser la meta de la vida. Que el día que se vayan, que ustedes le hayan salido profit al mundo. ¿Y qué es salir profit? Capaz inventar algo que el mundo no tenía, sacar una sonrisa a alguien, cambiarle la vida a alguien. Yo muchas veces me pongo a pensar, boludo, que el simple hecho de existir me hace poder modificar el mundo a favor. No sé, muchas veces, no sé, hablo con un amigo. Y capaz a un amigo le doy un consejo, o un ejemplo, ¿no? Y digo, guacho, si yo no le daba ese consejo a mi amigo no iba a salir de esta manera positiva. Influía el mundo a mejor. Y capaz el hecho de que mi amigo haya salido positivo hace que el resto de las personas salga positivo. No sé. Y mismo me pasa a mí, capaz, como soy un comunicador social, de decir, guacho, yo capaz prendo stream hoy y capaz 10 personas se van positivo de ver el stream. Y qué locura tener el poder de que 10 personas se vayan positivo al stream. Como que siento que al final del mundo es dejar un grano de arena para que el mundo seamos positivo. Si lo puedes hacer una vez bien, se lo puede hacer más veces mejor. Lo importante es hacer lo más positivo posible al mundo. Bueno, nada, eso le quería decir. Y posta mi filosofía de vida. De hecho, una de las razones por las cuales estoy resignando a streamear más, a hacer más videos en YouTube o tal, es justamente un poco el tema de eso. Digo, guacho, creo que con los videos de YouTube puedo hacer más cosas positivas que con el stream. En algún punto, como que puedo implementar, o sea, como que siento que hay mucho tiempo el stream muerto que lo podría implementar en dar más cosas positivas al mundo. Realmente lo pensé así. Dije, ¿para qué quiero plata? ¿Para qué quiero streamear más? No, ya está, o sea, yo cuando empecé esto no lo empecé por plata. Lo empecé porque me gustaba. Y bueno, la avaricia rompe el saco, amigos. Así que mi fin en la vida, y espero que el de ustedes sea, que el día que yo me muera, que el mundo sea más positivo. Eso no quita que... Bueno, no, ya está, no voy a decir nada más. No voy a decir nada más. Una gladiadora era una luchadora armada que se enfrentaba en combates violentos con otros humanos o con animales para el entretenimiento del público en la antigua Roma. Estaban bien preparadas y como sus homólogos masculinos, luchaban entre ellas o contra animales salvajes durante juegos y festivales públicos. Los espectáculos entre gladiadoras solían reservarse para el horario nocturno, ya que al igual que los varones ellas luchaban con el torso descubierto y solo llevaban atuendo y armadura de cintura para abajo. Su existencia queda atestiguada por evidencias arqueológicas y literarias, pero se sabe poco sobre las gladiadoras. Parece que empleaban el mismo equipamiento que los hombres, pero eran pocas y casi con toda seguridad las audiencias las consideraban una rareza exótica. Valentiniano I fue coemperador de Roma y gobernó la mitad occidental del imperio desde el año 364 hasta el 375 después de Cristo. Aunque ciertamente estaba lejos de ser el peor emperador de todos los tiempos, tenía sus defectos. Era un hombre descarado y bastante grosero, y la razón por la que está en este iceberg es por la forma en la que perdió la vida. Valentiniano llega a la ciudad de Brigetio, donde recibe a un pueblo germánico que vivía en Eslovaquia y Chequia. Estos aceptan suministrar reclutas al ejército romano a cambio de la paz. Ambas partes aceptan y los enviados obtienen una audiencia con el emperador. Durante la reunión, los cuados comienzan a culpar a los romanos por el conflicto, afirmando que Roma construyó fuertes en su territorio y que bandas individuales de los cuados podrían atacar a las tropas romanas.
Esto enfurece demasiado a Valentiniano, quien comienza a discutir y a gritar a los enviados, y su nivel de enojo llegó hasta el punto en el que sufre un derrame cerebral debido al estrés, perdiendo la vida poco tiempo después. En los banquetes los romanos comían hasta no poder más y luego vomitaban para poder seguir comiendo. Una banda, perro. Algunas personas vomitaban en cuencos que colocaban alrededor de la mesa, pero otras no se dejaban llevar por las formalidades. Algunas veces, la gente vomitaba allí mismo en el suelo y volvía a comer. No, amigo, Los esclavos eran las personas por las que realmente hay que sentir lástima, ya que sus trabajos eran terribles, y tenían que limpiar todo tipo de vómito que cayera de sus superiores, y posterior a eso, limpiar la saliva que colgaba de la boca de los mismos. El emperador Joviano fue elegido por las legiones que se adentraban en el territorio persa, ya que necesitaban un líder capaz y fuerte que lo sacara de allí. El emperador, en medio de un conflicto con los persas, se vio obligado a aceptar un humillante tratado de paz en el que se dio mucho territorio a los enemigos, y todo lo que tenía, como esclavos, oro, etc. Como no tenía dinero para pagar barcos y volver a Roma, tuvo que regresar a pie, por lo que fue un largo viaje. Cuando iba a mitad de camino, y se encontraba entre Constantinopla y Ancira, falleció de una manera sumamente extraña. Al amanecer, no salía de su carpa, por lo que sus compañeros decidieron mirar qué pasaba. Ya al abrir la tienda, se le encontró totalmente sin vida. No se sabe realmente qué sucedió, ya que el emperador se veía saludable, pero un exceso de setas o los humos venenosos de un fuego que calentaban su tienda se han asignado como la causa. No puede haber tanta data de eso haciendo tanto tiempo. No tiene sentido. En contraste con su incomodidad con ciertos aspectos de la vida, los romanos abrazaron abiertamente la sexualidad. A diferencia de las nociones modernas, los romanos celebraban la libertad y la exploración sexual. Los burdeles legales prosperaron y Roma carecía de la estricta dicotomía homosexual-heterosexual que tenemos hoy. Las relaciones sexuales fluidas con ambos sexos eran comunes, siempre que fueran moderadas. Las Qué novelas locura igual, o sea, sé que no es hace tanto, pero qué loco un burdel, primero que nada, y segundo, qué loco un burdel ante el preservativo. Me parece muy loco. O sea, en el sentido de, qué mierda, amigo. O sea, me parece loco, no tiene sentido. Los manuales sexuales y el arte explícito adornaban sus hogares, presentando una actitud abierta hacia la sexualidad que escandalizaría a muchas culturas de hoy. Espera, ¿qué es lo que está tapando exactamente? ¿Qué es lo que está tapando? O sea, no puede ser tan grande, amigo, no tiene sentido. ¿Qué mierda es eso? Un dato que me pareció sumamente curioso y quise poner en el video, es que si una persona fallecía debido al impacto de un rayo, se consideraba una señal de los dioses de que era malvada y, por lo tanto, a la familia no se le permitía enterrar el cuerpo ni honrar el fallecimiento de ninguna manera. A mediados de febrero, los romanos celebraban el Festival de las Lupercalia. Hombres vestidos con taparrabos de piel de cabra corrían por la ciudad y golpeaban a las mujeres con correas hechas con pieles de animales. Se creía que este extraño ritual fomentaba la fertilidad y alejaba a los malos espíritus. Es una banda, perro, es un montón esto. No, es una banda, guacho. No. No, si es un día en específico, amigo, onda, me metí en un búnker, no sé. Las vírgenes vestales de la antigua Roma eran sacerdotisas que cuidaban la llama sagrada de Vesta, la diosa del hogar. Estas mujeres hacían votos de castidad y servían durante 30 años a su compromiso y labor, pero si una virgen vestal rompía su voto, era enterrada viva como castigo, lo cual sucedió en varias ocasiones. Y finalizamos con el nivel 5. Los baños, fallecer en un baño. De la nada se escribe toilet esto. La peor forma de ejecución se reservaba para quienes cometían el crimen más grave, el parricidio, es decir, el homicidio a un pariente cercano. A todo aquel que fuera hallado culpable de parricidio se le vendaban los ojos, ya que se consideraba que ya no merecía estar en la luz. Luego se lo llevaba fuera de la ciudad y directamente al cuerpo de agua más cercano. Una vez allí, se les golpea con varas, para luego atarlos y meterlos dentro de un saco de cuero grande junto con una serpiente, un perro, un mono y un gallo. Luego, todo el saco es arrojado al agua, donde fallece la persona junto con los animales. No, es una banda, amigo. Pero no pueden ser tan crueles. Onda, ¿cómo puede ser que la gente sea tan cruel? En la antigua Roma, la orina era un negocio tan importante que el gobierno había establecido impuestos especiales solo para la venta de la misma, y había gente que se ganaba la vida simplemente recogiéndola.
¿Qué Algunos la mierda? recogían en urinarios públicos, otros iban de puerta en puerta con un gran recipiente y pedían a la gente que lo llenara, ¿Y por pero qué? las formas en que lo usaban eran las últimas que uno esperaría. Por ejemplo, lavaban su ropa con orina, y en varias zonas, la gente utilizaba la orina como enjuague bucal, lo que, según afirmaban, mantenía los dientes blancos y relucientes. No, está loco. Es una banda. Uno de los datos más oscuros sobre la sociedad romana era que usualmente solían abandonar a los bebés no deseados. La pobreza a menudo empujaba a las familias a esta sombría elección, ya que tener más bocas que alimentar agotaba sus recursos. Las niñas, que necesitaban apoyo adicional debido a la menstruación o el embarazo, eran particularmente vulnerables. Las dudas sobre la legitimidad de un niño también podían llevar al abandono, y los padres tenían la autoridad legal para hacerlo. Los bebés deformes, considerados encarnaciones del mal, eran sometidos obligatoriamente a este hecho, una práctica considerada motivo de orgullo. Roma ha sido elogiada por sus avances en plomería. Sus ciudades tenían baños públicos y sistemas de alcantarillado completos, algo que las sociedades posteriores no compartirían durante siglos. Puede parecer una trágica pérdida de una tecnología avanzada, pero resulta que había una muy buena razón por la que nadie más usaba la plomería romana. Los baños públicos eran repugnantes, ya que los arqueólogos creen que rara vez se limpiaban, o nunca, porque se ha descubierto que estaban llenos de parásitos. De hecho, los romanos, cuando iban al baño, llevaban peines especiales diseñados para eliminar los piojos. La peor parte venía en que cada baño público se compartía con decenas de personas una única esponja de limpieza, la cual nunca se limpiaba y se compartía siempre. Es una banda, perro. Cuando una persona entraba en un baño romano, existía un riesgo muy real de perder la vida. El primer problema era que las serpientes y ratas que vivían en el sistema de alcantarillado subían y mordían a las personas mientras hacían sus necesidades. No, es un montón. Pero lo peor era la acumulación de metano, que a veces era tan grave que hacía que el retrete se incendiara y explotara debajo de la persona. Los baños eran tan peligrosos que la gente recurría a la magia para intentar sobrevivir. Se han encontrado hechizos mágicos en las paredes de los baños destinados a cuidar a quien se siente, y era muy común que la gente rezara antes de entrar. Que flote un baño es una locura. Varios autores romanos cuentan que la gente recogía la sangre de los gladiadores sin vida y la vendía como medicina. Al parecer, los romanos creían que la sangre de los gladiadores tenía el poder de curar la epilepsia y la bebían como cura. Qué asco, Y esa boludo. era la forma civilizada de proceder, ya que otros extraían los hígados de los gladiadores y los comían crudos. Curiosamente, algunos médicos romanos afirman que este tratamiento funcionó y afirman haber visto a personas que bebieron sangre humana recuperarse de sus ataques epilépticos. La erupción volcánica que sepultó Pompeya la dejó en un estado de conservación maravilloso para los arqueólogos. Sin embargo, cuando la vieron por primera vez, encontraron cosas tan obscenas que las ocultaron de la vista del público. Pompeya estaba llena de obras de arte tan sucias que estuvieron encerradas en una habitación secreta durante cientos de años antes de que se permitiera a los invitados verlas. Básicamente, la ciudad estaba llena de obras de arte eróticas, como la estatua de Pan agrediendo de forma carnal Es una banda, amigo, es una banda. Es una banda. a una cabra. Esta es una banda. Es una banda. Además, Amigo, y hoy en día, ahora, los delusos se enteraron esta semana de los Terians, amigo. Los Terians existen hace 1000 años, amigo, se llaman furros. la ciudad estaba llena de miembros masculinos, lo que le daba a las baldosas de la calle un toque especial de obscenidad. Espero que les haya gustado También, este también. video, y si lo disfrutaron, una Es una locura, no sabía de esas imágenes, amigo. Es una locura. Che, buen video, Me gustó el video. No puedo creer que vea este canal gratis. Ahí así hubo. Este comentario me gustaría rellenar bien los videos, macho. No puedo creer que vea este canal gratis. Aquí los que nunca se prueben un video del libro del ciervo. Digo Rato de Andrés. No lo digo Germán GSB. No, perdón, historia de Hugo. Qué buen video. Como te quiero, Hugo. No puedo creer que vea este canal gratis. Creo que tengo que pagar.